Saludos hermanos y visitas, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos acá para estudiar la palabra del Señor. Y como ya ustedes saben, estamos inmersos, enmarcados en el libro de Esther. Y en esta oportunidad estaremos viendo el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo número 10. Esther capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo número 10. En esta oportunidad con el tema poniendo nuestros enemigos en las manos de Dios. Poniendo nuestros enemigos en las manos de Dios. Y quisiera invitarles, por favor, a orar antes de leer la Biblia y que entremos de lleno a todo lo que es el desarrollo de nuestro sermón. Así que oramos. Padre, gracias te damos, sinceramente gracias, porque tú has sido tan bueno, tan misericordioso y paciente para con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos acompañes y que nos dejes escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Ministra nuestros corazones y por medio a la exposición de tu palabra, no solamente ministre a nuestros corazones, sino que te rogamos que salve a los perdidos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les invito a leer, por favor, como texto central, Esther capítulo 7, versículo 9 y versículo número 10, para que podamos enmarcarnos, contextualizarnos en nuestro sermón y en nuestro título de esta ocasión, poniendo nuestros enemigos en las manos de Dios. Porque aquí se habla de que Amán fue ahorcado, verso 9 y verso 10. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amén. Nuestra vez pasada, o nuestra exposición pasada, nosotros en nuestra historia dejamos a los eunucos del rey yendo a buscar a Amán. Recuerden, porque la reina tenía un banquete preparado y había invitado a Amán y había invitado al rey. Entonces en esta ocasión los eunucos van allá a la casa de Amán a buscar a Amán para que pues disfrutara y participara de este banquete que la reina había preparado. Y así nosotros lo vimos en la predicación pasada del capítulo 6 del libro de Esther. Y vemos esta búsqueda de los eunucos en el versículo 14 de ese capítulo 6 que vimos. Y yo quiero, amados hermanos, en virtud precisamente de nuestra historia de Esther y en honor al tema de nuestro sermón, poniendo nuestros enemigos en las manos de Dios, yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Mis amados hermanos, para nadie es un secreto que cuando sufrimos amenazas, cuando sufrimos abusos, cuando sufrimos injusticia, nosotros tenemos la tentación a querer vengarnos nosotros mismos frente al abuso que nos han hecho, al engaño que nos han hecho o frente a la injusticia que hemos recibido. Tenemos la tentación a vengarnos. Esto a pesar incluso de que Romanos capítulo 12, versículo 19 nos dice de manera literal que no tomemos venganza nosotros mismos, antes bien que demos lugar a la ira justa de Dios. A pesar de eso, a pesar de que tenemos ese mandamiento, tendemos a querer vengarnos frente a todo lo que nos han hecho o han hecho en nuestra contra. Pero amados hermanos, aunque vengarnos sea la tentación, cuando nos han hecho este mal, esta injusticia o cometido abuso, como yo acabo de decir, en nuestra contra, nosotros debemos, por el contrario, como dice el título de nuestro sermón, en vez de querer tomar venganza,
en vez de querer tomar represalia contra esas personas que han abusado en contra nuestra, en vez de todo esto, como dice el título de nuestro sermón, el llamado es a poner nuestros enemigos, a poner quienes han abusado en contra nuestra, a poner a aquellos que nos adversan en las manos de Dios. Este es el título de nuestro sermón y este es el llamado de esta exposición en esta ocasión, en esta oportunidad. Recordemos, Amán, el que venimos estudiando desde el inicio de nuestra exposición, el enemigo de Dios. Amán, el enemigo de Mardoqueo. Amán, el enemigo de la reina Esther. Amán, el enemigo del pueblo de Dios. Este Amán, amados hermanos, había diseñado un plan macabro con el propósito de matar a todos los judíos que se encontraban en el reino medo-persa, allá en Babilonia. Todos recordamos esto. De hecho, démosle un vistazo al capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, para que podamos recordar el plan de este hombre malvado. Dice allí, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Aquí hay saña, porque eso no es verdad. Pero él dijo, no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Oiga, qué maldad. Verso 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Miren la maldad, el odio que rebosaba en el corazón de este hombre. Hasta ese nivel, hasta ese punto, adversaba, odiaba, perseguía, quería ver muerto Amán a los judíos, al pueblo del Señor. Pero yo tengo una pregunta, amados hermanos, frente a esto. Yo tengo una pregunta, porque recuerden nuestro título, poniendo nuestros enemigos en las manos de Dios. De manera que frente a esto, frente a lo que hemos leído ahora, lo que hemos visto de este malvado Amán contra el pueblo de Dios, contra el Señor, yo tengo una pregunta. ¿De qué manera respondió la reina Esther frente a esto? Frente a esta amenaza, frente a este abuso? ¿De qué manera respondió la reina Esther frente a esta injusticia, a esta persecución, frente a esta maldad? ¿Cómo respondió ella? Bueno, por eso estamos estudiando este capítulo 7, porque es de mucha enseñanza a nuestras vidas de cómo debemos responder frente a nuestros enemigos, dónde debemos de ponerlo, qué debemos de hacer con ellos. Sí, y estoy hablando de ese enemigo tuyo, no tu enemigo de él o de ella, pero sí ese enemigo tuyo, ese que te adversa, que es vecino tuyo, ese que te adversa, que es compañero de trabajo tuyo, o ese que te adversa, que es casi familiar tuyo. Estoy hablando de esa persona que te persigue, de esa persona que quizás puede ser hasta íntimo tuyo o íntima tuya, pero te adversa, te persigue, te ha hecho algún engaño, alguna persecución. ¿Cómo responder frente a esto? ¿Cómo está la Biblia diciéndonos a nosotros ahora que la reina Esther está respondiendo frente a este Amán? Les invito a leer Esther capítulo 7 en esta oportunidad, versículo 1 al versículo número 5, por favor. Fue pues el rey con Amán, acuérdense que los eunucos fueron a buscarlo al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda.
Wow, qué petición más hermosa y más profunda, más tierna. Devuélveme la vida a mí y a mi pueblo, es lo que está diciendo Esther, verso 4. Pues recuerde, le pesó dinero Amán a la hacienda del rey, verso 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, dice Esther, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Wow, qué respuesta la de el rey. El rey no sabía nada, el rey estaba en las nubes, el rey estaba perdido, el rey no sabía. Y dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este que...? Porque lo menos que le esperaba era que Amán, su allegado Amán, casi su mano derecha, estuviera metido en este plan tan macabro, tan perverso. Por eso el rey dice, en cierto sentido, que no lo conoce. Pero la idea es que el rey está diciendo, yo no puedo creer que este sea Amán, una persona tan allegada a mí, a mi reino, a mis principios. Esa es la idea. Así que la reina Esther, ¿qué hizo la reina Esther? Bueno, la reina Esther presentó el caso ante el rey Asuero. Lo llevó ante el rey Asuero. De esa manera respondió la reina Esther. Entonces, amados hermanos, esto tiene aplicación para nosotros. Por eso ahora yo llamo la atención hacia mí, desde donde tú estás. Escucha esto, escucha esto. Así como Esther puso el caso de ella, de su enemigo Amán, lo puso, ese caso, en las manos del rey Asuero. Del mismo modo, amado hermano, amada hermana, pon tú en las manos de Dios a tus enemigos. Así como Esther, te lo voy a volver a repetir, así como Esther puso su causa, su problema en las manos del rey Asuero, así mismo pon tú en las manos de Dios tu causa con tus enemigos, con los que te adversan, como yo acabo de decir, con los que te persiguen. Pon en las manos de Dios aquellos que procuran tu mal. Déjaselo a Dios, que Él sabe cómo tratarlos, no nosotros. Tú y yo no sabemos cómo tratar a nuestros enemigos, pero Dios sí. ¿Y por qué tú y yo no sabemos qué hacer con nuestros enemigos, cómo tratar a nuestros enemigos? Porque nuestra carnalidad, en nuestro pecado, nosotros y en nuestra venganza, pudiéramos demandar de ellos más o demandar de ellos menos de lo que merecen. Quizá más de lo que merecen podemos nosotros demandarle a causa de nuestro pecado, o quizás menos, porque nuestra justicia no es equitativa, nuestra justicia no es estable, pero Dios es un Dios justo. Dios paga a cada quien conforme sus obras. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, no tomes venganza tú. Encomienda, pon en las manos de Dios a tus enemigos. Él sabe cómo tratarlos. Él sabe cómo tratarlos, ni más ni menos, de manera justa. De manera justa. Él va a retribuir a cada quien. Él va a retribuir a cada quien de manera justa. Entrégaselo a Él. Déjaselo a Él. Él sabe qué va a hacer. Es esto lo que enseña la Biblia. Y es esto lo que nosotros vemos de nuevo que hizo la reina Esther. Así que evita la tentación de tomar venganza por tus propias manos, por tus propios medios. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero para mí esto es fundamental. Mi amado hermano, mi amada hermana, evita tomar venganza por tus propios medios, por tus propias manos, porque si lo haces, entonces te parecerás a ellos, a tus enemigos. Te parecerás a ellos. Y tú tienes el Espíritu de Dios morando sobre ti. A diferencia de tu enemigo que te persigue, que te quiere hacer daño, que te adversa, a diferencia de él o de ella, tú tienes el Espíritu de Dios. Pero además, si tú le haces a él o a ella igual como él o ella te ha hecho a ti, entonces tú te estás pareciendo a esa persona.
Y tú tienes que marcar la diferencia como cristiano, como cristiana, como hijo, como hija de Dios. ¿Cómo responden frente a sus enemigos los que tienen el Espíritu de Dios morando sobre sí o morando dentro de sí? Bueno, los que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, morando en ellos, los que son cristianos, responden frente a sus enemigos como respondió Cristo, como el Señor Jesucristo respondió frente a ellos. Y podemos citar, escucha lo que dice la Biblia acerca de Cristo y sus enemigos en el libro de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al versículo 23, que te invito a leer. Pues para esto fuisteis llamados. Y se está hablando de la persecución, precisamente. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, y obviamente eran sus enemigos, él no respondía con maldición. ¿Sí? No se parecía a ellos, gloria a Dios, lo que estamos diciendo. Cuando padecía, no amenazaba, sino ¿qué hacía Cristo? ¿Y qué es lo que tú y yo debemos hacer? Dice aquí que él encomendaba la causa al que juzga justamente. Amado hermano, tú y yo debemos de marcar la diferencia frente a nuestros enemigos. No debemos hacer como ellos nos hacen, porque entonces nos vamos a parecer a ellos. Los vamos a imitar. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo. He aquí como Cristo actuaba frente a sus enemigos. Esta es la manera como él respondía frente a los que le perseguían. Y recordemos, alguien puede decir ahora mismo, tú que me escuchas puedes decir, bueno, pero eso era Cristo. Cristo era Dios. Bueno, amado hermano y visita, déjame decirte que Cristo venció todas sus pruebas y todas sus tentaciones en el poder del Espíritu Santo. Y tú tienes el mismo Espíritu de Cristo, según Romanos capítulo número 5, versículo 7 y versículo 8 en adelante. De hecho, la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por tanto, tú tienes el mismo Espíritu con el que Cristo venció las pruebas, venció las persecuciones, venció las adversidades, las calumnias y las perversidades de sus enemigos. Tú tienes el mismo espíritu. Entonces tú estás llamado a responder diferente. No a imitarlos a ellos, no a hacer como hacen tus enemigos, sino a ser diferente a ellos. Mira ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14 al 16, te invito a leerlo. Dice aquí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, tú eres un dichoso. ¿Y por qué? Bueno, porque el glorioso Espíritu de Dios, lo que te acabo de decir, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ya sea por la persecución de los enemigos o por cualquier otra cosa, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Te das cuenta, amado hermano, amada hermana? De esta manera y por estas razones es que debemos responder diferente, como hacen los que no conocen a Dios o nuestros enemigos que nos persiguen. Así que evita la tentación de tomar venganza, porque esto te haría parecer a tus enemigos, precisamente. Recuérdalo una y otra vez. Tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Tú tienes el Espíritu de Cristo morando en ti. A diferencia de ellos, los que no tienen al Señor. A diferencia de ellos. Y yo no estoy diciendo, como hemos dicho en otra ocasión, yo no estoy diciendo que sea fácil. No, no es fácil. No es fácil tratar de responder diferente con aquellos que han hablado mentiras, que no han metido el pie, como decimos en el algor popular.
o de manera coloquial, aquellos que nos han traicionado, aquellos que nos han hecho injusticia, que se han levantado en contra nuestra. No estoy diciendo que sea fácil. A causa de nuestros pecados se torna un poco difícil. Pero te recuerdo, aparte de decirte que tú tienes el Espíritu de Cristo en ti, y por eso tú tienes que actuar diferente a tus enemigos, te recuerdo también que tú tienes a tu disponibilidad o a tu disposición la gracia de Dios a favor tuyo. La gracia de Dios para ayudarte, para fortalecerte. No en vano el apóstol Pablo llegó a decir, tu gracia me es suficiente. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En otras palabras, la gracia del Señor nos es suficiente. Nos es suficiente para poder responder diferente a nuestros enemigos. Por eso el título de nuestro sermón se titula Poniendo nuestros enemigos en las manos de Dios. De hecho, mira qué texto tan hermoso que nos anima y nos motiva aún más a actuar y obrar diferente a nuestros enemigos. Mira Proverbio capítulo número 26, versículo número 4. Dice, nunca respondas al necio conforme su necedad, para que no seas tú como él. Por esto, una vez más, mi amado hermano, mi amada hermana, entrega, deposita a ese enemigo tuyo o esa enemiga tuya, sea el enemigo sea físico o sea espiritual. Cualquiera sea, porque hay enemigo físico, ¿sí?, tangible, y hay enemigos espirituales. Pero cualquiera sea, ponlo, entrégalo en las manos de Dios. Entrégaselo a Él. Entrégaselo a Él. De manera que la reina Esther entregó ese problema al rey Asuero. Tú debes hacer lo propio, tú debes hacer lo mismo, solo que entregándoselo en las manos de Dios. Pero eso sería como nuestro primer encabezado, lo que yo acabo de decir. En segundo lugar, si tú pones tus enemigos en las manos de Dios, como vimos en este encabezado que terminamos de describir, en segundo lugar, yo te puedo asegurar, te aseguro, que Dios, si tú haces eso, si tú pones tus enemigos en las manos de Dios, ten por seguro que Dios defenderá tu causa justa. Te lo voy a volver a repetir. Si tú pones tus enemigos en las manos de Dios y decides no vengarte, si tú haces eso, que eso fue lo que hizo Cristo, y tú haces eso también, en segundo lugar, yo te aseguro que Dios defenderá tu causa justa. Dios la va a defender. Y como yo no me estoy inventando la cosa, te invito a corroborar, a apoyar esto por las mismas escrituras. Leímos capítulo 7, 1 al 5 de Esther. Lee ahora capítulo 7, versículos 6 al 8. ¿Qué pasa cuando tú pones tus enemigos en las manos de Dios? Bueno, que Dios defiende tu causa. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del patio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte de el rey. Después el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Yo no sé si usted ha escuchado una expresión que dice que todo le llega al dedo pequeño, al dedo pequeño. Entonces, aquí está pasando esto, amados hermanos. El rey está encendido en ira,
en su ira sale al huerto a despejar la mente, porque no puede, la idea es que él no puede creer lo que se le está diciendo la reina Esther, mucho menos de Amán. Recuerden que el rey está sorprendido. El rey pregunta y dice, ¿pero quién es que ha pensado esta maldad tan grande? Y cuando la reina le dice que es Amán, el rey se turbó. Y en un momento dado, como leímos en el verso 18, como Amán se quedó con la reina, parece que se acercó, leímos que le estaba rogando por su vida, a decirle algo, y tropezó con el diván, el mueble donde estaba la reina sentada, y cayó. Y precisamente en ese momento viene llegando el rey y le dice, no, ahora quiere violarme a mi esposa. Como han dicho por ahí, todo le llega al dedo malo. ¿Sí? Bueno, pues esto está pasando con Amán. Yo no sé si usted ha notado esta historia tan hermosa, mis amados hermanos. Yo acabo de decir que si tú pones tus enemigos en las manos de Dios, yo te aseguro, y míralo aquí, yo te aseguro que Dios defenderá tu causa justa. Yo no sé si usted pudo notar aquí, Esther no tuvo que defender ni hacer nada. Esther no tuvo que pelear absolutamente en nada. Dios aquí está defendiendo la causa justa de Esther, de Mardoqueo, del pueblo, de su pueblo, del pueblo de los judíos, el pueblo del Señor. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando tú pones tus enemigos en las manos de Dios, Dios defiende tu causa justa. Por eso no tomes venganza tú. No tomes retribución tú. Déjaselo al Señor. Que Dios sabe cómo tratarlos. Dios sabe cómo humillarlos. De hecho, escucha lo que dice la Biblia en el libro de Salmo, capítulo número 34, versículo 21. Escucha lo que dice. Dice aquí, que al malo lo matará su propia maldad. Es decir, sus propias malas acciones los van a perseguir. La van a perseguir al malo. O como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo número 8. Dice aquí, que el que corta piedra se cortará con ella. El que corta piedra se cortará con ella. Y es una manera muy coloquial, muy proverbial de decir que el que hace daño se va a dañar a sí mismo. Esa es la idea de ambos textos, tanto de Salmo 34, 21, como de Eclesiastés capítulo 10, versículo número 8. En definitiva, el malo va a beber de su propia maldad. Va a beber de su propia maldad. Y esto es lo que estamos viendo en la persona del enemigo, del perverso Amán. Amán está bebiendo su propio veneno. Su propio veneno. Aquí la cosa se le está tornando totalmente difícil. Contraria. Y la reina Esther ha descansado solamente en Dios. Recuerden los capítulos anteriores. Esther pidió a los judíos, a Mardoqueo, que oraran y ayunaran. Eso es lo que tú y yo debemos hacer frente a nuestros enemigos. Orar y ayunar delante de Dios, presentándolos a ellos, entregándoselo a Dios, al Señor, en las manos de ellos. Ora y ayuna. ¿Te sientes perseguido o perseguida? Con abusos, engaños, calumnias, te están metiendo el pie, están actuando de manera injusta contra ti. Ora y ayuna al Señor, delante de la presencia del Señor, por ellos. Y entrégaselo al Señor, entrégaselo en las manos de Dios. Así que miremos aquí cómo fue descubierto el perverso Amán. Descubierto. Así que yo quiero llamarte a la reflexión, mi amado hermano, mi amada hermana, una vez más. ¿Te han hecho agravio? ¿Te han engañado? ¿Te han calumniado? ¿Han abusado de ti? ¿Han actuado o están actuando al día de hoy de manera injusta en tu contra? ¿Te han levantado falso testimonio? Recuerda esto. Antes que a ti, a Cristo lo hicieron. Antes que a ti, a Cristo lo hicieron. Por tanto, frente a tus enemigos, haz como Él hizo. ¿Qué cosa? Deja a Dios actuar sobre tus enemigos. Eso fue lo que Cristo hizo.
Él es quien juzga y sabe juzgar justamente todas las causas. Todas. Así que Dios defenderá tu causa de manera justa. Por tanto, pon tus enemigos en las manos de Dios. Ya sean, como dije hace un momento, sean emocionales tus enemigos o sean físicos, ponlos en las manos de Dios. Sean emocionales o sean humanos, es decir, físicos, ponlos en las manos de Dios. Esther puso en las manos del rey Asuero su causa y Amán fue delatado, encontrado, atrapado. Y Dios, mis amados hermanos, es más grande y más justo que el rey Asuero. Si esto le cayó fuerte al rey y le molestó y se airó, y está tratando, en un momento va a actuar el rey de manera justa, te recuerdo, Dios es más justo que el rey Asuero. Dios le indigna aún más las injusticias, las maldades, los abusos, las persecuciones. Si eso le molestó al rey Asuero, a Dios le molesta aún más las injusticias y las persecuciones y los engaños. Dios le molesta aún más. Así que Dios defenderá tu causa. Pon tus enemigos en las manos de Dios. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué debes tú poner tus enemigos en las manos de Dios y no tomar represalia tú? ¿O no actuar tú? Bueno, primero, porque esto nos asemeja a Cristo. Poner nuestros enemigos en las manos de Dios nos asemeja a la persona de Cristo, que es nuestro Señor, nuestro mayor y máximo ejemplo. Escucha, como dice Proverbios capítulo 24, versículo 17 y 18. Escúchalo como dice. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, no celebres. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Y por qué? No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él, es decir, sobre tu enemigo, su enojo. Vemos lo que Dios está diciendo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar nuestros corazones. Nuestros enemigos, a veces nosotros lo vemos como algo contrario, pero déjeme decirle algo. A la luz de las Escrituras, nuestros enemigos, Dios los trae y son una gran oportunidad para Dios trabajar en nuestros corazones y asemejarnos más a Cristo. Asemejarnos más a Cristo. Ya usted ve aquí, como leímos en Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18, cómo debemos hacer cuando cayeren nuestros enemigos o cuando cae uno de nuestros enemigos. No debemos hacer fiesta, no debemos celebrar, no debemos frotarnos las manos. Ay, qué bueno, Señor. No es eso lo que dice el texto. De manera que frente al infortunio y a la desgracia de tu enemigo, no te alegres. No te alegres. Por el contrario, imita a Cristo. ¿De qué manera? Ora por ellos. ¿Recuerda a Cristo en la cruz del Calvario? Oró por sus enemigos, por los mismos que lo clavaron en la cruz. Cristo no dijo una maldición desde la cruz para ellos, con el poder que tenía, que era Dios, y sigue siendo Dios. Pero Cristo no emitió un juicio de maldición contra ellos, oró por ellos a pesar de. Pero además de esto, mis hermanos, además de poner tus enemigos en las manos de Dios, además de tú dejar que Dios defienda tu causa justa, en tercer y último lugar, y que sería nuestro último encabezado, te animo a esto. Ten cuidado con lo malo que haces y deseas. Ten cuidado con lo malo que haces y deseas a otros. ¿Por qué? Bueno, porque eso mismo te puede llegar también a ti. Ten cuidado con lo malo que tú deseas y quieres para otros, porque eso mismo, irónicamente, eso mismo te puede llegar a ti. ¿Y dónde lo vemos? En nuestra misma historia. Mire capítulo 7, versículo 9 y versículo número 10, que le llegó al malvado y enemigo Amán. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí, en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo,
el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Esta lectura para mí es interesante, sumamente interesante, sumamente interesante. Mis amados hermanos, la Biblia enseña que nuestras acciones pudieran tornarse como un boomerang. Todos sabemos lo que es un boomerang, ¿sí? Es un juego que se usa a veces en la playa, usted lo tira y como que él regresa nuevamente hacia usted. Bueno, pues la Biblia enseña que nuestras acciones pudieran tornarse así, como un boomerang, como un boomerang. Nosotros cosechamos lo que sembramos, según Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Esa es la vida, amados hermanos. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad. Y bueno, Amán lo ahorcaron. ¿Dónde ahorcaron a Amán? Bueno, precisamente a Amán lo ahorcaron en la horca que él había preparado en el patio de su casa para que ahorcaran a Mardoqueo. ¿Usted puede creer esto? Amán preparó una horca para, en su odio, ¿sí?, en su rencor, desear y buscar la manera de que ahorcaran a Mardoqueo ahí. Sin embargo, donde él quería que ahorcaran a Mardoqueo, ahí ahorcaron a Amán precisamente. Ten cuidado con lo que tú deseas a otros. Ten cuidado con el mal que tú estás preparando para otro, porque es muy probable que eso te llegue a ti, que eso te alcance a ti. Escucha cómo dice este texto que está en Proverbios capítulo 26, versículo 27, pero lo vamos a leer principalmente en la Nueva Traducción Viviente, Biblia Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice: si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Sigue diciendo: si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastará a ellos, sino a ti. En otra palabra, ten cuidado, ten cuidado. Mira el mismo texto, pero ahora en la Biblia Reina Valera 1960. Escucha cómo dice: el que cava foso caerá en él. Y el que cava foso para otro es la idea. Y el que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Así que, en pocas palabras, mi amado hermano, mi amada hermana, en pocas palabras, lo que yo te estoy diciendo es: tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado. Y reflejémonos en el espejo de Amán. Mirémonos en el ejemplo de Amán, que habiendo preparado una horca para otro, lo ahorcaron a él. Lo ahorcaron a él. Cuidado con estar preparando algo supuestamente para otro, para nuestro enemigo, porque eso se puede revertir. Eso se puede revertir hacia nosotros. Tengamos cuidado. Por eso el texto de Proverbio dice: no te alegres cuando cayere tu enemigo. No celebres, ¿sí? Debemos de imitar a Cristo frente a nuestros enemigos. Por más fuerte que sea la persecución, la calumnia, el engaño, yo no estoy diciendo que sea fácil, pidamos gracia, pero debemos imitar a Cristo. Porque si hacemos como ellos, nos vamos a parecer a nuestros enemigos. Pero si hacemos como Cristo, vamos a imitar a Cristo. Y lo único que Cristo hizo fue orar en favor de sus enemigos. Tengamos cuidado, amados hermanos. Tengamos cuidado. Pongamos nuestros enemigos en las manos de Dios. Él sabrá lo que va a hacer con ellos. Finalmente, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Permítame resumir en 4 puntos rápido lo que hemos visto, ¿sí? En primer lugar, poniendo nuestros enemigos en las manos de Dios. En segundo lugar, si tu causa es justa, ¿sí?, si realmente tu causa es justa, Dios defenderá tu causa. Ten por seguro que Dios defenderá tu causa. En tercer lugar, nuestro ejemplo para poner los enemigos en las manos de Dios y esperar en Dios, nuestro máximo y mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Imitémoslo a Él.
Imitemos a Cristo, no a nuestros enemigos, haciendo como ellos nos hacen. Yo me voy a vengar, yo voy a ser igual. No, no, no. Cristo no hizo así. Hagamos no hagamos como nuestros enemigos, hagamos como Cristo. Y en cuarto y último lugar, recordemos y tengamos cuidado con la venganza, porque una vez más, el mal que deseamos a otros se nos puede revertir, se puede retornar a nosotros. Tengamos cuidado. Finalmente, aunque hemos considerado aquí los enemigos físicos, es decir, nuestros enemigos humanos, también este sermón aplica para los enemigos emocionales, nuestros enemigos del alma que pudiéramos tener. A ellos, al igual que nuestros enemigos físicos, ¿sí?, a nuestros enemigos humanos, a nuestros enemigos emocionales, a nuestros enemigos espirituales, a nuestros enemigos que combaten contra nuestra alma y nuestra vida de piedad, también pongámoslo en las manos de Dios. Llevémoslo a las manos de Dios. ¿Cuáles son esos enemigos emocionales, esos enemigos espirituales que combaten contra nuestra alma? El temor, el miedo, la ansiedad, la angustia, los malos pensamientos, la duda, todas esas cosas que son contrarias a las Escrituras y a la promesa del Señor, son enemigos del alma, de nuestra piedad. Pongámoslo en las manos del Señor, al igual que nuestros enemigos físicos, nuestros enemigos humanos. Y a las visitas, finalmente a las visitas que están escuchando, o más que las visitas, los amigos que no conocen a Cristo, queremos decirles, tú necesitas venir al Señor. Porque si tú no tienes a Cristo, la Biblia te describe a ti como enemigo de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 7 que Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días. Entonces Dios está airado contigo. Y no hay una manera que tú puedas solucionar ese problema de que Dios está airado contigo si tú vienes a Cristo. Ven a Cristo. Acepta a Cristo. Reconcíliate con Dios a través de Cristo. Ven a Él. Confiesa a Cristo tus pecados. Arrepiéntete de tus maldades. Pide perdón a Jesucristo y ven a Él. Él te perdonará, te aceptará y tú pasarás a ser un hijo o una hija de Dios. Hermanos y visitas, una vez más que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu buena palabra. Gracias por tu enseñanza. La hemos escuchado y ahora te pedimos que tú la asiente en nuestras mentes y en nuestros corazones y que nos conceda con esta misma gracia aplicarla para gloria tuya. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.